trancazo que tengo. Entonces, antes de, ¿tienes alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora, de cómo hacer la firma, del correo, de alguno de los aspectos que hemos visto? ¿Algo que queráis comentar? Vale. Bien, entonces, antes de que se me olvide, hoy hemos estado dudando entre otra parte del temario de Arnoy, pero al final he decidido que hoy va a ser el último día que vamos a dar contenidos nuevos. El próximo día lo vamos a dedicar a resolver ejercicios de exámenes pasados que vosotros hayáis intentado hacer y que os hayan planteado dudas, ¿de acuerdo? O dudas que tengáis en general sobre la asignatura. Espero que tú, Miguel, que te doy paso. Cuando quieras. El examen es el 4 de noviembre, ¿vale? Dentro de poco, en cuanto podamos, os enviaremos las instrucciones, cómo tenéis que proceder, dónde os tenéis que conectar, etcétera. Estamos esperando a que el GATE nos dé, o sea, nuestra idea es hacerlo telemáticamente. Desde el gabinete de tecnologías de la UPM nos han dicho que podemos llevarlo a cabo dentro de Moodle de la asignatura, pero tenemos que avisarles del número de alumnos, fechas y horas, etcétera, para que nos den el visto bueno. Entonces todavía no hemos recibido respuesta de ellos, pero en principio no creo que haya ningún problema para que lo llevemos a cabo el día 4 de noviembre de 3 a 4 seguramente. ¿Vale? ¿Más dudas? Vale, os recuerdo también que para los que queréis hacer el ejercicio voluntario, de fecha hasta el 28 de octubre. Os queda una semana. ¿Alguna cosa más? Vale, entonces voy a compartir mi pantalla. A ver qué tal se ve hoy. Vale. Bien, lo que vamos a ver hoy es una solución que ya no está en el nivel de aplicación, que es lo que hemos visto hasta ahora con Kerberos o con Meme o PGP, sino que vamos a ir bajando un poco en la pila. Nos vamos a quedar en el nivel justo entre aplicación y TCP. Eso nos lo va a proporcionar TLS. Hablo también de SSL porque muchas veces se habla de SSL en la actualidad, cuando en realidad lo que se está utilizando es TLS. Pero bueno, para que os suene que normalmente cuando la gente en la actualidad habla de SSL está hablando de TLS, aunque no sé si lo sabe o no. Y porque, bueno, el SSL en su origen fue lo que dio lugar al TLS, ¿vale? Netscape podríais considerarlo como el padre de los navegadores actuales. Entonces, lo que empezó es por el 93, principios de los 90, a buscar, ahora tengo calor, a buscar pues una alternativa para conseguir una comunicación segura, ¿vale? Centrada en ese momento en la parte de los navegadores. Y dio lugar a SSL. Salió una versión 2 en el 94, creo, o principios del 95. Enseguida se dio cuenta de que era muy vulnerable. Y entonces hizo como un llamamiento para que la gente contribuyera a ir mejorándolo. Y en el 96 se publicó el SSL 3.0. ¿Vale? También enseguida se encontraron vulnerabilidades. Y en el 99 la IETF sacó el estándar TLS. ¿Vale? Pasamos el Security Socket Layer al Transport Layer Security. Básicamente, el TLS es el SSL con algún cambio, ¿vale? Entonces, por eso la equivalencia que se hace es, bueno, TLS 1.0, que es el primero que se sacó, pues es equivalente al SSL 3.1 y así sucesivamente. Es decir, el que tenemos en la actualidad, que entró en vigencia en agosto del 2018, ¿vale? Sería el equivalente al SSL
3.4. ¿Veis? Pues son 3 y aquí empiezan. El 0 es el 1 es el 2 es el 3, pues el 3 es el 4. Vale. Esto lo digo porque, bueno, por motivos de compatibilidad, pues se sigue trabajando internamente con las versiones del SSL, aunque estamos con el pero esto se importa menos. Bien, entonces, os doy cuenta, fijaos que el TLS 1.2 estuvo en vigencia, o ha estado en vigencia 10 años, aunque sí que es cierto que desde el 2014 ya se comenzó a trabajar en el TLS 1.3, ¿vale? El TLS 1.3 ha tenido 4 años ahí de distintos borradores, no sé si han llegado a ser 28 borradores o algo así, se iban modificando, posiblemente para intentar, por un lado, ganar mayor velocidad y, por otro lado, mayor seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver básicamente es las genialidades del TLS, básicamente en el TLS 1.2, luego veremos qué añade o qué hace diferencia al TLS 1.3. ¿De acuerdo? Pues ya sabéis que en qué momento, si necesitáis hacerme preguntas o que me pare o que me vais avisando, o si se me deja de oír o cualquier cosa es. ¿Vale? Entonces, ¿por qué están empleado? Bueno, pues hay código abierto, una librería que además seguramente muchos os la conozcáis y los que habéis hecho las prácticas de base de datos seguro que habéis empleado OpenSSL. ¿Vale? Y ha sido muy promovido por muchas instituciones financieras y usado por muchos navegadores, ¿vale? Ha sido muy analizado y es el fundamento de lo que vosotros ahora seguramente cuando navegáis veis como HTTPS, ¿vale? Pero TLS es independiente del protocolo. O sea, es decir, puede haber distintos protocolos a nivel de aplicación que se sirvan de TLS, no únicamente HTTP, ¿vale? Simplemente para que sepáis que existe y ha sido muy analizado y lo que veremos, ya os digo, son las generalidades, pero si estáis interesados en todos los detalles, pues aquí tenéis las referencias, que como os dije son gratuitas y las podéis descargar e intentar leer detenidamente. Bien, ¿cómo trabaja o qué conseguimos con TLS? Como os decía, nos vamos a quedar entre nivel de transporte y TCP, ¿vale? Es decir, por eso se dice que proporciona seguridad a nivel de transporte. Bueno, vamos a quedarnos entre aplicación y TCP. Si queremos trabajar con UDP, entonces existe una alternativa que es el DTLS, pero no vamos a entrar en ella. Además es mucho menos usada. Entonces vamos a estar entre el TCP y el nivel de aplicación. Aunque dentro de un momento veremos, cuando veamos la arquitectura completa, que parte del TLS está en nivel de aplicación. Lo importante que es, no requiere modificaciones del sistema operativo, ¿de acuerdo? Necesitamos. El usuario no tiene por qué saber qué hay por detrás. Honestamente, sí que es cierto que un usuario informado tiene que trabajar en la configuración por debajo para que ese protocolo se lleve a cabo de la manera más segura posible. A veces no es el usuario último, sino a lo mejor pues, un administrador de servidor o quien esté despierto todavía y me siga. ¿Cuál era nuestra triada? A ver, Luis. Lo quieras. Confidencialidad, integridad, muy bien. Y tercera, la triada la constituye
confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Vale? Pero dijimos que no nos íbamos, que las soluciones que íbamos a ver básicamente iban a estar centradas en confidencialidad, integridad y autenticación, puesto que es la base para conseguir las otras. ¿De acuerdo? Entonces, aunque la tríada incluye la disponibilidad, pues esta TLS no nos sirve para ello. Y que nos sirve, como decía vuestro compañero, para confidencialidad, integridad y autenticación. ¿Vale? La autenticación va a ser generalmente el servidor y el cliente de manera opcional. Es decir, vosotros, cuando os conectáis con HTTPS, el servidor en general va a tener su certificado. Ahí vosotros veis los candaditos y podéis pinchar ahí qué certificado tienen y qué características tienen. Pero a vosotros normalmente no os piden un certificado. Hay aplicaciones en las que sí. Entonces, generalmente es el servidor el que se va a autenticar y el cliente a veces, dependiendo de la necesidad. Y confidencialidad, igual que siempre, la confidencialidad, ¿cómo la conseguimos? Con criptografía simétrica. Pero claro, necesitamos de criptografía asimétrica, en este caso para conseguir parte de autenticación, veremos cómo, y para comunicar las claves en algunos casos. Veremos que no en todos los casos. Y la integridad se va a conseguir mediante el código de autenticación de mensajes, ¿vale? Si os dais cuenta, cuando hablábamos de PGP y SMIME, os dije, aquí trabajamos con integridad y autenticación de una sola atacada, ¿vale? Ahora que vamos a bajar de nivel, vamos a trabajar con confidencialidad e integridad de una atacada y autenticación por otro lado. Ya veréis que se va a conseguir en dos partes distintas del protocolo TLS o en dos protocolos a su vez del protocolo TLS. ¿Vale? Bien, tanto para confidencialidad como para integridad necesitamos claves secretas, porque ya dijimos, el MAC lo que hace es calcular un resumen del mensaje basado en una clave que se comparte. ¿Vale? En lugar de cifrar el hash, que es lo que hacíamos en los ejemplos anteriores, en PGP y SMIME, aquí lo que vamos a trabajar es, vamos a calcular el MAC a partir del mensaje en claro y una clave. Por tanto, vamos a tener claves tanto para confidencialidad como para integridad y distintas en cada sentido, además. Es decir, cuando se comunica cliente con servidor, se va a emplear un par de claves para la confidencialidad y para la integridad, y en sentido servidor-cliente, otras claves. ¿No? Pero ambos van a conocer todas esas claves, obviamente, ¿vale? Para que se puedan comunicar. Bien. Claro, puesto que estamos bajando en un nivel, vamos a tener nuestras cabeceras, no protege frente a análisis de tráfico, ¿vale? Es decir, las cabeceras IP, a medida que se van bajando, los números de puerto, etcétera, etcétera, todo eso no va a ir cifrado. Nos quedamos, no estamos en el nivel de aplicación, tampoco estamos en el nivel IP. Estamos justo por encima del. Para que os hagáis una idea más clara. ¿Vale? Vamos a tener como dos capas. El protocolo de registro, que realmente es el que está sobre TCP, y los protocolos de acuerdo de cambio de verificación de cifrado y de alerta que están ya en el nivel de aplicación, junto con demás protocolos del nivel de aplicación. ¿Vale? Bien, aunque el protocolo de cambio de especificación de cifrado ha pasado a no necesitarse como tal en la última versión de TLS, en el TLS 1.3, lo vamos a ver aquí porque, como os dije, vamos a empezar viendo TLS en general, sobre todo TLS 1.2, y luego veremos las diferencias con el TLS. Y además todavía se mantiene por motivos de compatibilidad, ¿no? Que todavía hay muchos servidores que no se han actualizado al TLS 1.3. Bien, entonces, estos protocolos se van a encargar de distintos cometidos. Vamos a tener que el protocolo de acuerdo se va a emplear para negociar y establecer una sesión. Ahora veremos lo que es una sesión, pero básicamente es para negociar qué algoritmos se van a emplear, qué semilla, vamos a decir, de la clave o de las distintas claves se va a acordar, y
tenemos que el protocolo de registro es el que se va a encargar de transmitir todos los datos que vienen del nivel de aplicación. Ya veis, pasan por una capita, pues vamos descendiendo la pila, vamos añadiendo la cabecera correspondiente, ya veremos. Y lo que vamos a emplear son los claves y los algoritmos que se han acordado en el protocolo de acuerdo. ¿Vale? Luego tenemos el protocolo de cambio de especificación de cifrado, que simplemente sirve para activar el juego de cifrado pendiente, es decir, una vez que se ha negociado un juego de cifrado, el protocolo de acuerdo, en el protocolo de cambio de especificación de cifrado, lo que se indica es que se va a empezar a emplear ese juego de cifrado que se ha acordado. ¿Vale? Y luego, el protocolo de alerta, que sirve para señalar cualquier problema que haya en la comunicación o simplemente para iniciar y cerrar distintas comunicaciones de manera segura. Bien. Entonces, de estos servicios de seguridad que hemos dicho que se proporciona, ¿quién los proporciona? Pues tenemos que la autenticación la proporciona el protocolo de acuerdo y la confidencialidad e integridad, que ya os digo que ahora van a ir juntas, lo proporciona el protocolo de registro. ¿Dudas hasta ahora? ¿Cómo ya estamos en un nivel distinto que lo que veíamos antes? ¿Vale? Entonces, ahora ya no estamos ligados a una aplicación concreta, ya no estamos hablando de correo, de otro tipo de aplicación, aunque solo hemos visto ejemplos de correo. Ahora ya estamos viendo algo que da soporte a cualquier tipo de aplicación que se pueda entender con este protocolo TLS. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Veis la diferencia, no? Bien. Entonces, como os decía, uno de los conceptos que vamos a manejar es el de sesión y conexión. ¿Vale? La idea de la sesión y de la conexión es establecer asociaciones entre servidor y cliente. Las sesiones van a tener un conjunto de parámetros. Si bien también, como hemos dicho, o como veremos, el concepto de sesión ya no va a ser necesario como tal. En el TLS 1.3 sí que van a seguir siendo necesarios estos parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros? Un identificador de la sesión. Vamos a necesitar certificados. Certificados siempre X509. Por tanto, estamos trabajando con infraestructura de clave pública. Por tanto, estamos trabajando con autoridades de certificación. ¿Recordáis lo que eran los certificados X509 que los vimos con SMIME, no? ¿Vale? Entonces, como hemos dicho que normalmente siempre se autentica el servidor, siempre vamos a tener el certificado del servidor. Y en caso de que sea necesario también el del cliente, también tendremos el otro, ¿vale? Bien, ¿qué más caracteriza una sesión? El método de compresión. Estoy olvidados de ello porque se empezó a dejar de utilizar y de hecho ahora ya ni siquiera se emplea. O sea, está eliminado dentro del protocolo LS1. ¿Vale? Pero sepáis que sí está. La especificación de cifrado está constituida por el tipo de intercambio de clave, el algoritmo de cifrado y la función hash que se van a utilizar para calcular los MAC y unas funciones pseudoaleatorias que nos van a servir luego en distintas partes del mensaje y para derivar las claves. ¿Vale? Y el secreto maestro, como decía, va a ser la semilla que luego va a dar lugar a las claves que van a ir o que se van a emplear tanto en un sentido como en otro. Bien. Además, se puede indicar si una sesión se puede usar después, si es reanudable. Es decir, si se pueden establecer distintas conexiones dentro de una sesión. Entonces, estas conexiones van a tener también sus parámetros, ¿vale? Es decir, vamos a tener como unos parámetros generales de la asociación entre cliente y servidor, vamos a tener unos parámetros específicos de cada conexión concreta que se lleva a cabo dentro de una sesión, ¿vale? Y estos parámetros concretos son números aleatorios grandes, entonces, tanto de servidor como de cliente. Vamos a tener lo que se conoce como secretos de escritura MAC, tanto de servidor como cliente, es decir, las claves que se van a emplear para los MAC.
las claves que se van a emplear para hacer cifrado simétrico, tanto de servidor como cliente, ya hemos dicho que van cada una en un servidor. Y en el caso de que tengamos cifrados por bloques, va a ser necesario también vectores de inicialización. Esto lo veréis más adelante con Jorge. Pero la idea es, como tengo distintos modos de combinar los bloques, en el cifrado por bloques, pues a veces necesito un vector de inicialización, ya lo veréis. Simplemente que sepáis que a veces es necesario. Y con esto y todo esto, tanto el secreto de la escritura MAC, como el de escritura de ese cliente, como los vectores de inicialización, se van a deducir a partir de ese secreto maestro que hemos visto que constituye uno de los parámetros de la sesión. ¿Vale? Y a veces se incluyen también pues, números de secuencia, en el sentido que los conocéis todos. ¿Vale? Cada mensaje se va aumentando el número de secuencia, tenemos una ventana máxima de 2 elevado a 64 menos 1, y ya está. Y esto sí que es importante, cuando se recibe un mensaje de cambio de especificación de cifrado, se pone a 0 el número de secuencias, es decir, se vuelve a comenzar. Entonces, como os decía, establecemos sesiones mediante el protocolo de acuerdo y el protocolo de acuerdo también nos va a permitir establecer conexiones dentro de una sesión. ¿Vale? Y como os decía, las claves derivadas del secreto maestro de la sesión son las que van a constituir los parámetros de la conexión. Entonces, ¿esto qué significa? Que aunque yo tenga varias conexiones dentro de una sesión, aunque compartan el secreto maestro, las claves van a ser distintas. Esto es pregunta típica de examen. ¿Vale? ¿Dos conexiones de una misma sesión comparten claves? No. ¿Por qué? Porque dependen de unos números aleatorios, como veremos ahora, que son específicos de cada conexión. ¿Vale? Bien, entonces, la idea de las conexiones, ¿qué es? Ahorrar tiempo. Ya veremos que el protocolo de acuerdo, sobre todo el antiguo, hasta esta versión última del 1.3, es costoso computacionalmente, lleva tiempo. Entonces, la idea es aprovechar esa negociación costosa del protocolo de acuerdo en varias conexiones. ¿Vale? Bien. Vamos a comenzar por el protocolo de registro. Es justo el que hemos visto que nos proporciona confidencialidad e integridad. ¿Vale? Y que hemos visto que está situado encima de TCP. Vale. ¿Cómo se calculan las claves que se van a emplear? Hemos dicho, el protocolo de registro emplea las claves que se han negociado las claves y los algoritmos negociados en el protocolo de acuerdo. ¿Cómo se derivan estas claves? No vamos a entrar en los detalles de las funciones pseudoaleatorias concretas, pero sí que sepáis que este secreto maestro, junto con los números aleatorios que hemos visto de la sesión, tanto del cliente como del servidor, lo que nos constituye, ¿vale? Es la entrada, ¿vale? Lo veis aquí, la entrada para luego dar lugar al bloque de clave. Es decir, vamos a ir partiendo de una base que va a ser entrada a una función pseudoaleatoria que va a trabajar con los números aleatorios grandes, con los nonces del cliente y del servidor, como en dos etapas. Primero, se va a utilizar para generar un secreto maestro y después para constituir el bloque de la clave. Es decir, vamos a ir expandiendo este secreto maestro de modo que tengamos la cantidad suficiente para tener las 6 claves o los 6 elementos, porque los vectores de inicialización no son claves como tal, los 6 elementos se da por cada extremo, tanto para el cifrado como para la integridad, como para los vectores de inicialización. Eso es lo que me importa que recordes, ¿vale? Cómo se hace esta expansión de clave, etcétera, no es relevante para esto. Espera un momento, Neila, que te doy paso. Ya puedes hablar. Te quería consultar porque has explicado que en el protocolo de registro, ¿vale? Cogemos las claves y los algoritmos que se han acordado en el protocolo de acuerdo, en teoría, pero entonces el secreto maestro es en el paso, no es paso, pero digamos que es dentro del proceso en el que está el protocolo de registro donde se crea, digamos, el secreto maestro entero, todos los pasos que No, el estás secreto, diciendo. no, vamos a ver, el secreto maestro
se crea durante el protocolo de acuerdo. O mejor Vale, dicho, es que esa era mi duda justo. Vale. ¿sabes? O sea, el protocolo de registro lo que hace es emplear las claves que se han derivado a partir de ese secreto, del secreto maestro previo y del maestro y de, ¿vale? Simplemente os lo pongo aquí, pero no es parte del protocolo de registro. De hecho, tampoco es que sea protocolo de acuerdo, es decir, en el protocolo de acuerdo lo que te establece es cómo se intercambian los valores para conseguir estos secretos maestros previos, ¿vale? Pero normalmente, pues ya que te lo intercambias, lo calculas, no esperas a que actúe el protocolo de Vale, registro. no, era básicamente porque como salía justo en esta slide, no sabía bien si el secreto maestro era aquí donde se estaba generando y era lo que teníamos que atender, es decir, cómo daba lugar el secreto maestro previo, cómo lo conseguíamos, o es que eso ya se acordaba en el paso anterior del Claro, protocolo. se acuerda antes, exactamente. Muy pertinente tu pregunta. Se De acuerda antes, acuerdo, se gracias. emplea aquí. ¿Más dudas? Perfecto. Vale. Pues nada, te dejo ya por si tienes más dudas, pues ya los que me han levantado la mano, en vez de volveros a participantes, ya os doy privilegios de preguntones. No, pero si tienes más dudas, en cualquier momento interrúmpeme, porque además yo ya, pues, como sé lo que estoy contando, a veces ya doy por hecho cosas que, pues sobre todo lo que tiene que ver con vectores de inicialización y tal, que es difícil que ahora vosotros lo captéis porque todavía no tenéis la base de lo que es un cifrador de bloques y cómo se combinan en los modos de operación y tal. Bien, ya os digo, por eso lo único que me importa es que sepáis esta clave que se emplea en el protocolo de registro tiene como parámetros unos números aleatorios grandes que luego vamos a ver que son parte del protocolo de acuerdo. Por eso básicamente se calculan ahí. Bien. ¿Cómo funciona? Porque lo que hemos visto hasta ahora es lo que me proporciona y dónde saco las claves. Pero eso es el protocolo de registro, como preguntaba muy bien ella. El protocolo de registro lo que hace es cifrar para conseguir confidencialidad e integridad. ¿Vale? Para eso, lo primero que hace es todo lo que llega del nivel de aplicación lo divide en fragmentos de un tamaño máximo de 2 elevado a 14 bytes. No significa que tengan que tener este tamaño todos, pueden tener tamaños distintos y no todos tienen que llegar al tamaño máximo. Lo máximo son 2 elevado a 14 bytes. ¿Vale? ¿Qué se hace con cada uno de estos fragmentos? Es decir, no se trabaja con todo lo que llega del nivel de aplicación, sino que se divide en fragmentos y cada uno de estos fragmentos se comprime si es necesario. Ya os digo que olvidaos de la compresión porque no se emplea. Y de hecho luego se descubrieron vulnerabilidades en el algoritmo de compresión, entonces más razones para no emplearlo. Y se le añade el MAC. Recuerdo, el MAC es el resumen del mensaje, que puede ser un HMAC cuando ese resumen lo calculamos con un hash, ¿vale? A partir de una clave. Entonces, calculamos el MAC, lo añadimos y esto se cifra. ¿Vale? En el caso de tener cifradores por bloques, ¿qué ocurre? Y necesitamos que la entrada sea de un tamaño del bloque. Entonces, si lo que resulta aquí, después de añadir el MAC al fragmento comprimido o al fragmento, no es del tamaño del bloque que necesitamos, pues habrá que rellenar. ¿Vale? Es decir, hay que añadir de distintas maneras bytes a nuestro fragmento con el MAC hasta conseguir el tamaño del bloque y luego poder cifrar. Aquí igual, pues. Luego, puesto que estamos bajando nuestra pila, ¿qué vamos a añadir? Una cabecera. Cada nivel en la pila va a necesitar su cabecera. En este caso, la cabecera va a ser el tipo de contenido. Este tipo de contenido puede ser datos de aplicación, cualquiera, o bien datos de aplicación de alguno de los otros protocolos que tenemos, o bien el de cambio de especificación de cifrado, o el de alerta, o el de acuerdo. ¿Vale? Aquí, la versión mayor y la versión menor es lo que os decía antes, que se sigue manteniendo como si fuera SSL. Entonces, la versión, si está con el TLS 1.2, la versión mayor va a ser 3, la versión menor va a ser 3.
Si estamos con el 1.3, pues tendremos que la versión mayor va a ser 3 y la versión menor va a ser 4. Pero bueno, ya os digo que eso no es tan relevante. Sí que es importante que sepáis que el protocolo de registro, aunque el TLS ha ido cambiando y ha ido sufriendo distintas evoluciones, básicamente el protocolo de registro no ha cambiado desde el TLS 1.1. Lo que sí que ha cambiado mucho, y sobre todo en esa última evolución, ha sido el protocolo de acuerdo. Bien, y por último la longitud del fragmento comprimido, ¿vale? O del fragmento al que se le calcula el MAC, para que así lo veáis mejor. Bien, si veis aquí, el MAC se calcula primero y luego se cifra. A partir del TLS 1.2 lo que se añadieron son algoritmos AEAD. ¿Qué significa esto? Este tipo de algoritmos, aquí tenéis las siglas y el significado en inglés, es autenticado con datos asociados, es decir, aunque este autenticado no viene de autenticar, por eso no me gusta emplearlo, viene de integridad, ¿vale? Ya os dije que muchas veces autenticación e integridad se confunden los términos. Bien, entonces, como os decía, ¿qué característica añaden este tipo de algoritmos? Que es lo que me importa que tengáis en cuenta. El cifrado y el MAC se calculan a la vez. Es decir, yo no necesito hacer un proceso para calcular el MAC y otro proceso para luego hacer el cifrado posteriormente, sino que a la vez que hago el cifrado, calculo el MAC. De ese modo, pues, no tengo que dividir en dos partes. Simplemente para que lo sepáis. Ciertos algoritmos, otros siguen siendo distintos. Primero el MAC y luego el cifrado. ¿Dudas hasta ahora? ¿Vale? Por eso conseguimos integridad con el MAC, confidencialidad con el cifrado. Bien. El protocolo de acuerdo, como os he dicho, es el más complejo. Incluso las versiones nuevas, aunque más rápido, sigue siendo complejo, ¿vale? Y como decíamos antes, lo que nos sirve es para proporcionarnos autenticación, normalmente, como os he dicho antes, del servidor. Y para negociar los algoritmos que se van a emplear para el cifrado y para el MAC, para el hash, y cómo se van a intercambiar las partes que van a dar lugar a la clave. Importante, puesto que el protocolo de acuerdo está en el nivel de aplicación, va a emplear el protocolo de registro para ir comunicándose. Es decir, los mensajes que forman parte del protocolo de acuerdo van a pasar por el protocolo de registro. ¿Vale? ¿Entendéis esto? ¿Alguien no? Es decir, estos mensajes que constituyen la negociación van a estar cifrados y se va a calcular su MAC antes de pasarse. ¿Qué ocurre? Que claro, la primera vez que se comunican, ¿cuáles son los algoritmos previos? Pensad en esto, ¿vale? Es decir, cuando se están comunicando cliente y servidor, todo va a pasar a estar cifrado con el protocolo de registro. El protocolo de registro emplea algoritmos negociados con el protocolo de autenticación, con el protocolo de acuerdo o el protocolo de saludo, como lo queráis llamar. Me gusta más llamarlo de acuerdo. En inglés es el protocolo, el handshake protocol. Sería más traducido literalmente saludo, pero como además acuerdan, pues... Entonces, uno necesita del otro y el otro necesita del uno. ¿Lo veis? El protocolo de acuerdo negocia los algoritmos y las claves, emplea el protocolo de registro, pero para eso va a pasar por el protocolo de registro. Entonces, sí, Neila, eso va a ser trabalenguas, ¿no?
Puedes hablar si quieres, además de escribir, si os resulta, bueno, lo que os resulte más cómodo. Sí, perdona, que estaba hablando y que no tenía el audio puesto. Ah, Que vale. te estaba diciendo que justo estaba mirando la diapositiva 4, que es donde tenemos la pila de protocolos mientras tú nos estabas explicando Sí, esto. exactamente. Y lo que no me queda muy claro es, vale, el protocolo de registro y el de acuerdo, como tú dices, al final acaban como intercomunicándose prácticamente en cada paso, pero no hay ninguno que se dé antes que el otro, porque en teoría el protocolo de acuerdo, hasta donde yo había entendido, como tú dices, es el protocolo en el que se, como de saludo o lo que fuera, donde se empiezan a acordar las cosas. Luego el protocolo de registro se vale de eso que se ha acordado en el protocolo de acuerdo, pero con lo que acabas de decir no termino de ver si hay alguno que se dé antes que el Primero, ¿qué es otro. lo primero, no? Claro, ¿Qué antes? que da lugar a lo... Claro, exacto. Sí, que es un poco a lo que, justo lo que yo quería llegar con la pregunta. O sea, me encanta que llegues a eso. Es decir, claro, ¿qué hago antes? Negocio y luego con lo que he negociado lo transmito, pero claro, para transmitir la negociación tengo que tener algún acuerdo previo. Es decir, tengo que tener, si no me he comunicado nunca previamente y nunca he acordado con el servidor unos algoritmos, tendría que partir de qué? Pues de unos, vamos a decir, que yo esté seguro que el otro va a entender. Pues si me comunico con unos algoritmos que el otro no va a entender, ¿qué hago la primera vez? Como tú dices. ¿Qué es primero? Sería, quizá podrías tener como unos acuerdos como by default, en el caso hipotético de que nunca te hayas comunicado, entonces poder utilizarlos y luego ya dar lugar al protocolo de acuerdo, entiendo, Claro. pero no lo sé. Sí, sí, esa es la idea. Es decir, voy a tener algo que todo el mundo pueda, por defecto. ¿Y qué es lo que todo el mundo por defecto va a entender? Nada. Es decir, lo primero, la primera vez que se van a comunicar y ese servidor, no pueden saber a priori qué es lo que entiende el otro, a no ser que sea un entorno cerrado y tú ya sabes con todos los que te comunicas, pero si no lo sabes, si no tienes una clave compartida previamente, que ahora veremos en lo que consiste, pues al final vas a tener que utilizar nada para cifrar, nada para el Mac, porque si no, no lo vas a entender. Entonces, ahora veremos que eso sería como el juego de cifrado null, 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 null. ¿Vale? Todo null. Es decir, no empleo nada. Por eso que es importante tener en cuenta que el protocolo de acuerdo puede llevarse a cabo en una sesión que todavía no tenga un protocolo de registro seguro. ¿Vale? Es decir, tengo que tener un protocolo de acuerdo que incluso aunque se pueda interceptar, no me puedan atacar. ¿Vale? Pues hablamos de que no puede suponer un protocolo de registro seguro. Sí que es cierto que luego se han conseguido distintos ataques. Y también es cierto que ahora en la versión 1.3 hay parte del protocolo de acuerdo que va ya cifrada, que sea la primera vez que se comunican. Pero la idea básica es eso, tengo que trabajar como si todavía no estuviera seguro lo que hay por debajo, no me proporcionara la confidencialidad y la integridad que yo busco. ¿Ha quedado claro, Neila? Y al resto vamos. Sí, sí, entiendo que justo es lo que acabas de decir, que la primera vez, o sea, que la clave de entender lo del protocolo de acuerdo es que aunque haya un protocolo de acuerdo, eso no da por sentado que se haya llevado un registro seguro, un protocolo de Exactamente. registro seguro. O sea, que una cosa no deriva, no da lugar a la otra. Entonces, entendiendo Exactamente. eso. Una vez que ya tienes el protocolo de acuerdo que se ha llevado a cabo una vez, entonces ya puedes decir, vale, el protocolo de registro va a tener algoritmos, claro que si luego eliges unos algoritmos o acuerdas unos algoritmos que no son seguros, que es lo que pasaba muchas veces, pues nos vemos en la misma, que el protocolo de registro pues no nos puede ser atacado. Y por eso ahora veremos que en la versión 1.3 se han eliminado un montón de algoritmos. Vale. ¿Qué características va a tener este formato o este mensaje? Pues el tipo de mensaje que es, ya veremos que hay distintos mensajes dentro del protocolo de acuerdo, la longitud y el contenido concreto. Lo que vamos a ver ahora es estos mensajes. Vamos a ver los mensajes que constituyen la fase de establecimiento de las capacidades de seguridad, los mensajes que constituyen la autenticación del servidor
y del cliente cuando es necesario y el intercambio de claves y los mensajes de finalización. ¿Vale? Podemos ir paso a paso. Bien. Lo primero es el establecimiento de capacidades de seguridad. En muchos casos puede, o en algunos casos, mejor dicho, el servidor puede solicitar ser proactivo y estar buscando clientes. Oye, me saludas, oye, me saludas. ¿Vale? Es lo que diría este. Pero básicamente vamos a empezar con el saludo del cliente, ¿vale? El client hello. El client hello lo que incluye es la versión, que es lo que decíamos antes, y que, es decir, aunque exista la última versión, que es la 1.3, ¿qué ocurre? Claro, a lo mejor mi servidor no está preparado nada más que para la 1.1. ¿Vale? Esto es lo que indicamos aquí. ¿Cuál es la versión que permite el cliente y luego cuál es la versión que permite el servidor? Obviamente, la mejor, la más alta que puedas hacer, establecer, pues mucho mejor, porque son más seguras. ¿Vale? De hecho, muchas veces, alguno de los ataques que se han llevado a cabo es convenciendo al otro para que baje de versión, por tanto, pueda ser atacado. Bien, luego van dos números, un número aleatorio grande, ¿vale? El número aleatorio, en este caso, del cliente. 28 bytes totalmente aleatorios y 4 bytes que indican la marca de tiempo que en muchos casos se utilizan para evitar ataques de repetición, ¿vale? Como veíamos cuando hablábamos de veros de la frescura. Lo que pasa es que estamos en otro nivel. ¿Vale? Y este número aleatorio, además de obtener la marca de tiempo y evitar los ataques por repetición, lo que nos va a servir también es para derivar las claves, ¿eh? No lo olvidéis. Luego el identificador de la sesión. Si es distinto de 0, significa que hay una conexión en una sesión que ya existe. Y si es igual a 0, pues una conexión nueva en una sesión nueva. Como hemos dicho, vamos a aprovechar sesiones que ya existen para no tener que hacer todo el trabajo de un protocolo de acuerdo entero. Como os decía, esto no desaparece, pasa a ser irrelevante en la versión 1.3, porque ya la sesión pierde el sentido para cómo está en este momento. Pero, como os digo, los parámetros que la constituyen y que luego dan lugar a las claves siguen existiendo y siguen necesitándose. Y luego, los juegos de cifrado. Como os decía, el juego de cifrado está formado por el método de intercambio de clave, en algunos casos, si es necesario, el algoritmo de firma, más el algoritmo que se va a emplear para el cifrado, más el algoritmo que se va a emplear para el MAC y para la función pseudo aleatoria que se emplea para las claves. Y luego veremos también para los mensajes finales. Normalmente lo que se manda es una lista de juegos de cifrado en orden decreciente de preferencia, es decir, tú pones la máxima primero o la que prefieres primero, y luego en caso de que el servidor no la tenga, pues vas eligiendo otras. Para que os hagáis una idea, lo que vamos a ver es un poquito qué métodos de intercambio hay y cómo son estos juegos de cifrado, ¿vale? Para eso, primero vamos a comenzar con los métodos de intercambio de clave o de material de la clave. Tenemos en el TLS 1.2 o hasta el TLS 1.2, mejor dicho, lo que tenemos es, por un lado, o una de las opciones es utilizar RSA. RSA, os recuerdo que es un algoritmo de cifrado asimétrico, ¿vale? Entonces, lo que se emplea es RSA, de modo que aquella clave, aquel secreto que se quiere intercambiar, ¿vale? Lo que se quiere intercambiar va a ir cifrado con la clave pública del receptor. Es decir, generalmente es el receptor del cliente, el servidor, ¿vale? Entonces necesitamos el certificado del servidor, ¿vale? Bien. Por otro lado, tenemos el Diffie-Hellman fijado. Si recordáis, Diffie-Hellman dije que es un modo de que dos participantes acuerden el material de la clave sin que se puedan hacer con esa clave incluso aquellos que intercepten los mensajes
que se pasan. En este caso, los parámetros de Diffie-Hellman van a estar fijos como en el certificado del servidor. ¿Vale? Y en el caso de que el cliente no tenga certificado, pues el mensaje de intercambio de clave. El Diffie-Hellman efímero es igual. Vamos a tener unos parámetros públicos, pero en lugar de ser siempre los mismos, o sea que puede ser, vamos a decir, o puede facilitar el criptoanálisis, pues vamos a emplear materiales de clave que son de uso único. ¿Vale? El servidor los crea y los firma con su clave privada. Es decir, este Diffie-Hellman efímero va a estar firmado. Este otro va a estar en el certificado. Y si tenemos un Diffie-Hellman anónimo, va a estar sin firmar. Entonces, ¿qué ocurre si hay un man in the middle que se hace pasar por el servidor? Pues que ya va a conocer el valor, envía el valor de Diffie-Hellman, el cliente lo recibe, calcula el suyo, le envía el suyo, al final se hace como el cliente no puede confirmar esos parámetros de Diffie-Hellman le llegan del servidor, puesto que van sin firmar, alguien puede engañarlo. Eso es la razón por la que el Diffie-Hellman anónimo ya sabemos que no es seguro. ¿De acuerdo? O sea, si queremos seguridad no podemos emplear Diffie-Hellman anónimo, aunque estaba permitido. Eso es uno de los problemas. Y luego además se podía utilizar clave compartida previamente, es decir, había unos valores predeterminados que van a estar tanto en cliente como en servidor. Bien, esto en cuanto a los métodos de intercambio de clave. Los algoritmos de cifrado y de hash y de MAC pues son muchísimos. ¿Vale? Como, pues aquí tenéis los 319 que constituyen, bueno, no, creo que aquí falta uno que no sale del todo, que constituyen los que había permitidos hasta el TLS 1.2. ¿Vale? Obviamente no os tendréis que aprender esto, ¿vale? Para que os hagáis una idea, simplemente para que veáis cómo funciona. ¿Cuál sería este primero? Pues nos dice, estamos en el protocolo TLS, algoritmo de intercambio de clave 0, null, con cifrado null y MAC null. En este caso siguiente tendríamos intercambio de clave RCA con cifrado RC4 de 128 bits más un MAC calculado con un hash MD5. ¿Vale? Fijaos que el RC4 y el MD5 son ya algoritmos rotos. Tenemos aquí el siguiente, Diffie-Hellman anónimo, que ya hemos visto que no es seguro. Así que tenemos un cifrado AES 256, que es bastante seguro, en modo CBC, ¿vale? Y el MAC se calcula con un hash que es USA 256, que también es bastante seguro. Pero claro, estamos utilizando Diffie-Hellman anónimo. Podemos permitir un man in the middle que al final no nos sirva de nada tener derivar unas claves que sean se empleen en algoritmos seguros, porque se van a emplear en algoritmos seguros, pero el intermediario, el man in the middle, se puede haber hecho con ellas. Y así tenéis hasta, pues eso, las 319. Bien. ¿Qué hace ahora el servidor cuando reciba esto? Lo que hace es contestar. Es muy educado. Entonces, ¿qué manda? Igual la versión que él permite, el número aleatorio grande, es 28 bytes totalmente aleatorios más 4 de marca de tiempo, el identificador de la sesión. Si era distinto de 0, pues repite el mismo valor. Si era igual a 0, crea un nuevo valor para la sesión. Y luego elige el primero de los juegos de cifrado que propone el cliente que puede hacer, o que tiene permitido, o que soporta, o que, ¿vale? Pero bueno, el método de conversión, que yo os digo, esto no nos importa. ¿Vale? Es decir, se han hecho el saludo inicial, pero el servidor sigue mandando información. ¿Qué más información manda? Su certificado. Hemos dicho
si queremos autenticar al servidor, que normalmente siempre se autentica, necesitamos un certificado. El servidor necesita un certificado. Obviamente, si tenemos un Diffie-Hellman anónimo en el que no van a necesitar certificado, ya sabemos que tampoco se autentica nadie y por tanto no es seguro. Pero bueno, en general, va a mandar su certificado firmado por una autoridad de certificación reconocida y que luego el cliente admita, porque si el certificado que tiene el servidor está emitido por una autoridad de certificación que el cliente no admite o que no reconoce, la conexión se va a cortar o no va a ser conexión LS, ¿vale? Y después le manda ese material de clave. Si tenemos un Diffie-Hellman fijo, el material de clave va a estar en el certificado, por tanto no tiene que mandar este contenido, ¿vale? ¿Tenéis eso? Y si tenemos un intercambio RSA, lo que hemos dicho es que el cliente elige una clave secreta y se la manda al servidor firmada o cifrada, mejor dicho, con la clave pública de este certificado. Por tanto, en ese caso tampoco necesita mandar información o intercambiar un material de clave. En los demás casos, ¿qué tienen que mandar? Vale, creo que había que mandar. Los demás casos que tienen que mandar, hemos dicho, otro de los posibles intercambios de clave es con Diffie-Hellman efímero o Diffie-Hellman anónimo o clave compartida previamente. Entonces, si tenemos un Diffie-Hellman anónimo, pues los parámetros que elige, hemos dicho que esto descartamos. Tenemos un Diffie-Hellman efímero, lo que manda es los parámetros pero firmados. ¿Y cómo firmamos, por cierto? ¿Cómo firma el servidor? Tiene que emplear para firmar. ¿Qué tiene que firmar el servidor para firmar? Tiene que firmar. Digo, ¿qué tiene que emplear? Su clave privada, os recuerdo, ¿vale? Por eso, ¿qué va a hacer el cliente? Cuando le lleguen estos parámetros, lo que va a hacer ¿qué es? Descifrarlos con la clave pública que le ha llegado en el certificado. Y si puede, entonces ya, por un lado, autentica al servidor y por otro lado, se queda con los valores de Diffie-Hellman. ¿De acuerdo? Vale. ¿Y qué ocurre si recordáis, cuando tenemos un par de claves públicas, claves privadas, cuando creábamos el certificado digital o cuando la autoridad de certificación firmaba un certificado digital? Dije que en algunos casos te voy a indicar el uso de ese certificado digital, ¿vale? Entonces, si el uso del certificado digital es solo para firmar, ¿de acuerdo? El cliente no va a poder utilizar la clave pública de este certificado para cifrar la clave temporal o la clave secreta de la sesión. Por tanto, lo que hace es crear una clave temporal RSA, ¿vale?, que sirva para cifrar. Esto es más rollo, es más lioso y además, como luego ha desaparecido en el 1.3, no quiero entretenerme mucho, pero la idea es que, esperad, a ver si puedo escribir algo aquí. A ver. Vale. Lo que tiene que hacer el cliente es crear una clave que en realidad luego no va a ser la clave, va a ser la semilla de las claves, pero bueno, una clave para la sesión, ¿vale? O una clave secreta. Esta clave secreta va a ir cifrada con qué hemos dicho, con la clave pública del servidor, ¿vale? Y esa clave pública viene en este certificado. ¿Qué ocurre si esta clave pública o la clave privada solo son para firmar, no pueden cifrar de esta manera? Pues que tienen que utilizar otra, y es la que va aquí, ¿vale? Aquí lo que iría es la clave pública. Uy, madre.
firmada con la clave privada del servidor. ¿Vale? Y esta clave pública es la que luego crearía el cliente. Bueno, pero ya os digo, eso es menos relevante. Y luego, ¿qué es lo que termina por mandar? Ya os digo que no ha acabado todavía. Termina por mandar si necesita un certificado del cliente. Ya os digo que normalmente no. Y a veces indica cuál es el tipo de certificado que admite y la lista de autoridades de certificación que acepta, ¿vale? Porque no le sirve a lo mejor cualquiera. Y por último ya le dice que ya ha acabado. ¿De acuerdo? Es un mensaje que le dice, ya hemos acabado el saludo. Ahora ya puede empezar el cliente a responder. ¿Cómo? Lo que hace el cliente es... Lo que hace el cliente ahora, ¿qué es? Si el servidor le ha pedido un certificado, pues le responde con este certificado. ¿Qué pasa si el cliente no tiene el certificado? Pues que el servidor decide qué hacer, ¿vale? Lo que surge es un mensaje de alerta, ¿vale? Que está relacionado con el protocolo de alerta que hemos visto al principio. Y el servidor va a poder decidir si continúa la conexión o no la continúa. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros, si nos conectamos al servidor web de nuestro correo, ¿de acuerdo? Al servidor web de la Escuela de Informática, nos va a solicitar el certificado. Pero incluso, aunque no lo tengamos, nos va a permitir acceder porque luego tenemos nuestro usuario y contraseña. ¿Vale? Bien, más cosas. Le pasa lo que tiene que ver con el material que iba a intercambiar con el servidor para construir luego la clave. Aquí, igual en este caso, ¿qué le tiene que mandar? Pues ese secreto maestro que hemos visto, firmado con la clave pública del servidor, si tenemos un intercambio RSA, si tenemos un intercambio Diffie-Hellman, efímero o anónimo, los parámetros de Diffie-Hellman, ¿vale? Ay, qué feo. Pero claro, hasta aquí no hay autenticación del cliente. ¿Qué tiene que hacer para que se pueda autenticar al cliente? Lo que se puede hacer es una verificación del certificado. ¿Cómo? Porque no ha mandado nada en el que use este certificado. Pues lo que hace es crear un mensaje con un hash de todo lo anterior, de esto y de los mensajes anteriores, y lo va a firmar. Lo va a firmar con su clave. ¿Con su clave? ¿Cómo firmamos? ¿Con qué clave? Con la clave. Con la clave. A ver, Julián, ya que te dejo. Ya veo 50 botones y no sé cuáles. Sí, Julián, ¿con qué clave firma? Con la privada. Muy bien. Firma siempre con privada propia. De ese modo, ¿qué va a poder hacer el cliente? O el cliente, el servidor. El servidor, este hash firmado, lo descifra con la clave pública que ha venido en el certificado del cliente y verifica que realmente es el cliente, ¿vale? Lo autentica. Las cosas. Bueno, y ahora ya no va. Bien. Con esto ya hemos autenticado cliente, servidor, cliente en el caso de que sea necesario y se han intercambiado los mensajes, los materiales para construir la clave. Y entonces tiene que acabar. ¿Cómo acaban? Primero interviene el mensaje de cambio de especificación de cifrado, que hemos dicho que es un protocolo separado y que interviene únicamente en este momento. ¿Vale? Como os decía, lo único que dice es, pues vamos a empezar a utilizar aquello que hemos acordado. ¿Cómo demuestro lo que he acordado? Pues manda el mensaje de finalización. ¿Vale? ¿El mensaje de finalización en qué consiste? En un hash de todos los mensajes previos
que se une a una etiqueta y al secreto maestro que se ha deducido a partir de lo que han intercambiado, todo ello en una función pseudo-aleatoria. ¿Vale? Lo importante es, voy a demostrar o voy a utilizar esto que hemos acordado en lo que, empleando los mensajes que nos hemos mandado. ¿Vale? Y lo que hace el servidor es exactamente lo mismo. Si se entiende, es que si entienden estos mensajes finished, los pueden verificar, es que las cosas han ido bien, sino es que en algún momento no están tan de acuerdo como pensaban, ¿vale? Se levantaría un mensaje de alerta. ¿Dudas? Sí, Neila. Entonces, el protocolo, o sea, no es el protocolo, sino que el último que se envía. No te entiendo nada bien. Empieza otra vez, que Sí, la tulpa. sí, es que tiene los batería. Sí, creo que ahora sí, se me escucha mejor ahora. Puede ser. Bueno, ahora te entiendo por lo menos, aunque siga en la otra tumba. La acción que envía del cliente al servidor, entiendo que es previews y nada más. El mensaje este finished. Sí. Está basado en los mensajes previos, ¿vale? En ese secreto maestro que han calculado a partir de lo que se ha intercambiado, y una función pseudo-aleatoria que los combina. Vale, es lo que faltaba. Vale. Date cuenta que si han acordado bien las cosas, esta función de pseudo-aleatoria nueva es la que han acordado, este secreto maestro es el que acaban de calcular, y esto es como, pues son los mensajes que lo tienen que usar para calcular el hash, ¿vale? Mejor, pues estos mensajes los tienen ambos, pueden calcular el hash ambos. Entonces es lo que tú puedes decir, el hash con el maestro y la función pseudo-aleatoria. ¿Vale? Vale. ¿Más dudas? Pensad que este mensaje de intercambio, de cambio de especificación de cifrado va a ir con los algoritmos previos. No, si es la primera vez, pues los algoritmos previos van a ser el null, null, null que hemos dicho. ¿Vale? Y este va con los algoritmos nuevos. ¿Qué es la diferencia? Bien, más cosas. En algunos casos, pues hemos dicho, podemos reanudar la sesión, ¿vale? Que así nos vamos a tener que volver a hacer todo el protocolo de acuerdo. Ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer más cortito, ¿vale? De modo que ya solo necesitamos los saludos y los fines. Se saludan al principio, ya tienen que hacer intercambio de material, porque ya es parte de la sesión, y mandan el mensaje de finalización. ¿Vale? La renegociación que le permite cambiar de juego de cifrado en medio de una sesión. Y luego hay distintas extensiones pues, que permiten, por ejemplo, pues, como veíamos, ver si una sesión está lo que veíamos del headbleed, que luego dio lugar al headbleed, la vulnerabilidad, vamos. Extensiones permiten mandar un ticket de modo que no, igual que antes, también te puedas evitar todos los juegos de la sesión. Hay distintas extensiones, ya os digo, no vamos a entrar en ellas, pero que permiten ir añadiendo matices y mejoras. Mejoras que en algunos casos se introducen vulnerabilidades también. Entonces, os decía, en cualquier caso, siempre que tengamos el protocolo de acuerdo van a ir los saludos, el client hello y el server hello. ¿Vale? Si reanudamos la sesión, pues todo esto que va optativo ya no es necesario. ¿Qué sería necesario? Client hello, el server hello DOM, el finished. ¿Vale? Entonces, nos quedan dos protocolos, que estos son
sencillitos y vamos a verlos rápido. Tenemos el cambio de especificación, el protocolo de cambio de especificación de cifrado, que ya os digo, básicamente nos dice que tiene que cambiar, que se tienen que emplear los nuevos algoritmos que se acaban de, y las nuevas claves que se acaban de negociar. ¿Qué tamaño de mensaje necesito para informar de eso? ¿Qué tiene que ir en este mensaje? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis que tiene que ir? ¿Qué información tiene que ir en este mensaje? Ninguna, nada más que se efectúe, porque no es necesario que en este mensaje vayan los algoritmos que se han negociado, porque ya lo saben ellos. Los están negociando, los acaban de negociar, saben cuáles son. Lo único que tienen que saber es que tienen que emplearlos. Pues para eso, con un byte es suficiente. Cambia, ¿vale? Simplemente que el byte contenga cuál es el tipo de... Se trata de un protocolo de cambio de especificación de cifrado. ¿Vale? Y como os decía, todo esto va a pasar por el protocolo de registro, porque está por debajo, tiene que ir basando en la pila. ¿Vale? El protocolo de alerta, como hemos dicho, para lo que sirve es para ver si hay algún problema en la comunicación. ¿Vale? Tenemos 2 bytes, uno que indica la gravedad y otro que indica el tipo de asociado a esa gravedad. Es decir, la gravedad puede ser fatal, significa que la conexión termina inmediatamente y el resto de las conexiones de la sesión pueden continuar, pero no se pueden crear conexiones nuevas. Y puede ser un aviso. Es decir, la conexión puede seguir si el receptor quiere. Y esos códigos de alerta asociados al fatal pueden ser, pues, mensaje inesperado, no entiendo lo que es, erróneo, fallo en la descompresión, fallo en el acuerdo, lo que os decía, los finis no los entienden, los mensajes de finalización. Y luego los avisos pueden ser una notificación de cierre. Esto normalmente se manda cuando quieren grabar la sesión, ¿vale? Pero luego pues puede ser esto que os decía antes, que el cliente no tenga certificado. Pero si veis, no es un mensaje fatal, es un aviso. El servidor tiene asociado qué hacer, o bien que el certificado sea erróneo, o que no esté permitido, o que esté revocado. Si os dais cuenta, hay un montón de avisos que tienen que ver con los certificados. Más cosas. Si, por ejemplo, no tiene por qué ser la misma decisión la que tome el servidor que la que tome el cliente. ¿Vale? Muchos de vuestros navegadores, cuando el certificado está revocado o simplemente ha expirado, que sería el caducado, no dejan hacer la conexión. Os avisan de que la conexión está prohibida. Es decir, como la parte cliente rechaza la conexión. Sin embargo, como decía antes, a veces el cliente no tiene el certificado que le pide el servidor, pero aún así permite continuar la conexión. ¿Vale? Igual, otra vez pasamos por el protocolo de registro. Bien. Esto en cuanto al protocolo TLS en general. Sobre todo, como decía, basado en el TLS 1.2. ¿Qué hace el TLS 1.3? Dice, pero vamos a ver, ¿para qué vamos a con algoritmos que sabemos que son inseguros? Pues vamos a utilizar muchos menos. Ahora, en lugar de tener juegos de cifrado que combinan el hash con el algoritmo de cifrado y el método de intercambio, pues separan el cifrado y el hash de los métodos de intercambio, pero a la postre luego podemos combinarlas como queramos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que antes teníamos? 319 juegos, ¿os acordáis? ¿Vale? Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3. Bueno, que estos son 4 y 5, porque es Diffie-Hellman o Diffie-Hellman con curvas elípticas. ¿Vale? Entonces, fijaos cómo ha disminuido la cantidad de algoritmos que se pueden emplear o de juegos de cifrado que se pueden emplear. ¿Vale?
Básicamente, se van a emplear algoritmos de cifrado y hash que ya se consideran seguros y aquellos tipos de algoritmos que os decían que servían tanto para calcular el cifrado como para calcular el MAC a la vez. ¿Vale? Que son el AES con curvas de Galois, el AES 256 con curvas de Galois, el Chacha 20, que siempre me hace gracia, no sé por qué, ¿vale? Y otros AES en modo de CCM. ¿Vale? Estos son los únicos permitidos por el TLS 1.3. ¿Qué ocurre? Que, como os digo, muchos todavía no están actualizados y lo que se sigue empleando es el TLS 1.2, bueno, y algunos. De hecho, en el 2020 se supone que muchos navegadores habían decidido dejar de permitir conexiones con el TLS 1.1, pero todavía con esto de la pandemia y que ha habido problemas y no sé qué, se siguen permitiendo conexiones. Se sabe que que emplean protocolo inseguro, con algunos algoritmos que pueden ser inseguros. ¿Vale? Y los modos de intercambio están basados en Diffie-Hellman, el Diffie-Hellman que vimos efímero, no el anónimo, el efímero, o las curvas elípticas, o el intercambio de Diffie-Hellman con curvas elípticas, ¿vale? Clave compartida previamente o una mezcla de ambas. Clave compartida previamente con intercambio de Diffie-Hellman efímero. ¿Vale? Fijaos cómo hemos reducido. Además, como os decía, ya no se consideran los métodos de compresión. ¿Qué ocurre? Que aún así, para que haya compatibilidad con otras versiones, pues el client hello y el server hello siguen siendo exactamente igual, siguen teniendo los mismos campos. ¿Vale? De modo que si uno es 1.3 y el otro es 1.2 se puedan entender. ¿Qué ocurre? Que, pues, si ambos son 1.3, el campo que os decía del identificador de la sesión deja de ser relevante, por ejemplo. Y luego tienen, además, a la hora de mandar el saludo, ya mandan más información. ¿Veis? Además de los campos del client hello, hay unas cuantas extensiones que tienen que ver con el intercambio del material. Es decir, el cliente puede precalcular ese material de clave suponiendo cuál es el algoritmo que prefiere el servidor y entonces se lo comparte. Dependiendo del algoritmo que haya decidido, pues irá en un sitio o en otro. ¿Vale? De ese modo, el servidor, de igual manera, calcula el material que tiene que pasar al cliente, el material de clave que tiene que pasar al cliente, ¿vale? Y con lo que ha recibido, calcula ya la clave. Y con eso, como ya puede calcular una clave, ya lo que va después lo puede mandar cifrado. Y por eso están estas llaves. ¿Vale? Cifrado con esa clave inicial que han podido acordar entre ambos. ¿Vale? Entonces, ahora si veis, ya hay parte de lo que va a intercambiarse que ya está cifrado, incluido el certificado. ¿Vale? Y la verificación del certificado. Además de las extensiones que sean necesarias. Entonces, de una sola tacada, el servidor va a mandar el saludo, todo lo que tiene que ver con los certificados cifrados y el mensaje de finalización. ¿Vale? ¿Veis? Y a partir de ahí ya puede mandar los datos con confidencialidad e integridad, suponiendo que, claro, luego el cliente los vaya a entender y no haya algún problema. ¿Por qué? Porque ha mandado el mensaje de finalización antes incluso de que el cliente le haya mandado el certificado y la verificación en caso de que sean necesarias. ¿Va? Entonces, a lo mejor lo que le manda luego no le sirve. Y esto que le ha llegado, el cliente puede hacerse con ello. Pero veis que ahora reducimos una
Antes teníamos 2 rondas, ahora tenemos una. Y con eso, pues se han conseguido mitigar, eliminar un montón de ataques que ya se habían ido descubriendo, pues, algoritmos hash que ya se han roto. El problema del algoritmo de comprensión, del modo de calcular el MAC con CBCs, todo lo que tiene que ver con RC4, que ya está roto también, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, fijaos, han eliminado, por lo menos, o se cree que con esas vulnerabilidades a las que estaban sujetas las versiones anteriores, ya se han eliminado. ¿Vale? Como os decía, antes teníamos 2 rondas, ¿vale? Teníamos el saludo, el mensaje de intercambio de claves, para luego ya la finalización. Y aquí, en una ronda, ya se mandan todo lo necesario. Bueno, no miento, no se manda todo lo necesario. El cliente manda todo, digo, el servidor manda todo lo necesario, el cliente puede empezar a mandar lo necesario un poquito en la siguiente, pero ya en la primera ronda ya el servidor puede mandar datos de la aplicación protegidos. Además de que parte de este saludo también ya va a ir protegido. Van protegidos con claves distintas, ¿de acuerdo? Ahora veremos un poco cómo son esas claves. ¿Dudas hasta aquí? Bien, entonces, además de conseguir ahora de pasar de 2 rondas a una ronda y un poco, lo que hay es estudios sobre el tiempo que se ahorra. Aquí no sé si lo veis muy bien, pues yo tampoco lo veo muy bien. Tenemos como 200 milisegundos aquí o 300 hasta que se consigue una respuesta HTTP, ¿vale? Mientras que en el caso del TLS 1.3, en 200 milisegundos ya se tiene la respuesta HTTP, por ejemplo. ¿Vale? Pero como decía, aún así se puede reducir más el tiempo. ¿Cómo? Con las rondas 0, es decir, ya desde lo que le manda el cliente pueden ir datos de aplicación cifrados. ¿Vale? Pero para eso tienen que partir de una clave compartida previamente. Eso sí, aunque es más rápido, es más débil y pueden ser susceptibles de ataques de repetición. ¿Vale? Que es lo que me importa, sobre todo que sepáis. ¿Vale? Y si os dais cuenta, estos primeros datos que manda el cliente están cifrados, pero están cifrados con lo que comparten previamente. Solo después de que ha acabado la finalización del servidor es cuando empiezan a mandarse datos, ¿vale? Que aquí están representados con corchetes, cifrados ya con lo que acaban de acordar. ¿Vale? ¿Dudas? Entonces, hemos conseguido con el 1.3 ser más seguro y más rápido. Aunque ciertas mejoras para la rapidez sí que introducen ciertas debilidades. ¿Cómo calculábamos entre las claves? Si recordáis, utilizábamos una función pseudo aleatoria con el secreto maestro o el secreto maestro previo y los números aleatorios grandes, ¿vale? Aquí lo que se emplea ahora es un tipo de funciones que se llaman HKDF, que tienen el HMAC integrado, ¿vale? Las funciones estas pseudo aleatorias también utilizaban hash, pero aquí no era obligatorio, vamos a decir. Era tal como estaban constituidas dentro del TLS. Ahora, estas funciones HKDF están constituidas ya para que obligatoriamente tenga que ir un HMAC integrado. ¿Vale? Y tenemos 2 tipos de funciones, de extracción y de expansión. Las claves de extracción lo que sirven es para crear una clave pseudo aleatoria a partir de las entradas, a partir de lo que se han intercambiado y en algunos casos de lo que tenían previamente. Y la expansión sirve para crear las claves a partir de la salida de la extracción. ¿Vale? Es decir, es como si tuviéramos la primera etapa de extracción, como veíamos antes, creábamos el secreto maestro, y con la expansión creamos todas las subclaves que sean necesarias. ¿Vale? Entonces, esto que tenéis aquí es un poco un resumen de qué claves y todos los tipos de claves que se pueden manejar dentro del TLS 1.3.
Esto que veis aquí primero tiene que ver con lo que decía antes, se comparte un secreto maestro previo, un secreto, una clave compartida previamente. ¿Esto qué significa? Pues lo que hemos visto antes, en la primera ronda, que sería esta clave la que se emplearía para esos datos que decíamos. ¿Vale? Se puede deducir, a partir de la extracción, se puede deducir o se puede derivar una clave que el cliente puede emplear para ya mandar sus datos cifrados en la primera, sin ninguna ronda completa previa, ¿vale? Y dependiendo de las distintas fases, pues se van extrayendo más, lo diré, extrayendo más partes de las claves. Por un lado, se tendrían esto que veis aquí, es el secreto del tráfico de saludo del cliente, el secreto de tráfico de saludo del servidor, para ir cifrando aquellas partes, hemos dicho que ya pueden ir en los mensajes del protocolo de acuerdo. Y estas últimas son ya las que dan lugar al secreto maestro y a todas las claves de... Perdón. Todas las... Uy. Todas las claves se van a emplear tanto para cifrar como para calcular el MAC. Ya os digo que si es el S1.3 van a ir en el mismo algoritmo. ¿Vale? ¿Más diferencias que hay? Pues luego que hay distintas extensiones, hay muchas más extensiones en el TLS 1.3 que en el TLS 1.2, ¿vale? Estas serían todas las extensiones que están contempladas. ¿Por qué? Porque hay muchos más matices que se pueden ir añadiendo y que me permiten parametrizar los saludos según las cosas que yo vaya adivinando, que haya deducido, que haya predeterminado antes. ¿Vale? Más cosas. Bueno, con esto más o menos sabemos qué nos ofrece TLS. Igual que veíamos con PGP y SNIME, que no nos servían para todo lo del correo, pues ¿qué pasa? Lo que os decía antes, la configuración es muy importante. No solo de la parte del cliente, del servidor, que bueno, ahí puede haber técnicos y expertos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Sabemos qué juegos de cifrado está proponiendo nuestro cliente? Hemos dicho que es transparente para el usuario, pero hemos configurado o podemos configurar nuestra aplicación para que utilice juegos de cifrado adecuados. ¿Podemos realmente comprobar cuáles son los certificados? ¿Sabemos lo que es un certificado? ¿O simplemente vemos un candado y ya está? Ya nos fiamos de que está HTTPS y ya está hecho todo por nosotros. ¿Qué ocurre? Que a veces vemos el candadito, pero no nos fijamos realmente con quién estamos comunicándonos, que a lo mejor, en vez de ser yo qué sé, el BDVA con el que estás conectando es el BB, yo qué sé, una UA, ¿vale? Y me pone una página muy similar. Yo no me doy cuenta, el certificado es válido, pero no corresponde al banco que yo estoy pensando, ¿vale? No basta con ver un candadito. Tengo que realmente asegurarme de que estoy en el sitio que necesito, que quiero. ¿Vale? Y luego otra cosa, ¿vale? El protocolo me dice cómo se tienen que intercambiar los mensajes, pero ¿qué hago yo con esos valores luego? ¿Qué hace el cliente con esos valores? ¿Cómo los protege? ¿Cómo protege los certificados? ¿Cómo protege las claves temporales que crea? Eso es importante. Eso ya no forma parte de TLS. Aunque las aplicaciones, obviamente, al final, como os digo, siempre tienen que tomar una decisión. ¿Vale? Como os digo, lo que conocéis muy empleado, el HTTPS. Normalmente cuando empieza con un client hello y suelen terminar cuando cada extremo envía un close notify, que hemos visto en uno de los avisos, ¿vale? Pero a veces cuando uno recibe el close notify no espera recibir el close notify del otro, directamente por la conexión. ¿Vale? Más cosas.
El HTTPS se emplea mucho, por ejemplo, para comercio electrónico, banca electrónica. Pero eso nos da seguridad en el proceso. Lo que nos garantiza es que esa comunicación va a ser confidencial e íntegra. Pero, ¿quién nos dice que, por ejemplo, el cliente tenga fondos? Eso no nos lo garantiza TLS, ¿lo veis? ¿Quién dice que el banco va a transferir el dinero en caso de que lo tenga? Entonces, en su momento surgió una alternativa que es el SET, Secure Electronic Transaction, ¿vale? Que otra vez vuelve a ser de nivel de aplicación. No lo vamos a entrar en el SET, ¿por qué? Porque es farragosísimo, son cerca de 1000 páginas. Yo no he tenido valor de estudiármelas todas, os lo confieso, porque en realidad no se ha llegado a implantar de verdad por toda esa complejidad que tiene. Pero sí que me interesa un aspecto, pues lo dejo simplemente a modo de cultura general, pero sí que me interesa un aspecto, que es el de lo que son las firmas duales. No tanto para que sepáis cómo son las firmas duales en SET, sino para que veáis cómo se puede generar una firma dual o qué tipos de firmas duales puedo crear y cómo aplicarlo a mis circunstancias, ¿vale? Entonces, imaginad que lo que tengo en este caso es información de un pedido que tiene que conocerla al vendedor, información de pago que tiene que conocerla al banco. ¿Sí? ¿Vale? Pero yo no quiero que el banco sepa lo que yo he comprado. A mí me importa que sepa que tengo que pagarle a tal vendedor X dinero. Pero el banco no tiene por qué saber si me he comprado unas alpargatas o, yo qué sé, un baño de oro. ¿Vale? De igual manera, el vendedor no tiene por qué saber cuál es mi número de cuenta. ¿Vale? Ya digo, la idea es la firma dual de SET, no es como estamos acostumbrados ahora en realidad a trabajar. Bien, entonces, porque, bueno, lo que se tienen son distintas infraestructuras para puntos de venta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo yo generar una firma dual teniendo que trabajar con distintas partes de mensaje que no quiero que se compartan? Pues la idea es, vale, pues lo que hago es calculo el hash de uno, calculo el hash de la otra parte, las concateno, calculo su hash y esto ya es cifrarlo con mi privada, que es la firma. Hablamos de firma dual porque la firma, vamos a decir que no viene de un único mensaje, sino que proviene de dos. ¿Lo veis? Bien, ¿por qué vuelvo a hacer yo este hash aquí? ¿Por qué pensáis que puede ser interesante hacer un hash de la concatenación de los otros? Ay, perdona, Carlos, te doy paso. Sí, Carlos. Para mezclar ambas claves y enviar solo una. No estamos enviando claves, pensad. Aquí lo único que estamos haciendo es la firma. Lo que estamos mandando es el hash de los mensajes. ¿Vale? Eso es, ¿vale? Podríamos haber firmado, por un lado, es decir, ¿por qué no? Yo podía haber, a ver si, ay, no, no quiero esto. No. Yo podía, en lugar de haber unido las firmas y firmar, podía haber creado dos firmas por separado, ¿no? ¿Entendéis lo que os digo? ¿Vale? Yo cifro por aquí, la clave privada, y cifro por aquí
con la clave privada. ¿Por qué uno de los hashes para crear la firma? En lugar de firmar por separado las dos partes y ya está. ¿Entendéis lo que os digo? A ver, Neila. Entiendo que si hubieras firmado en ese caso, como no sé si lo has especificado porque no veo yo, pero hasta donde yo tengo entendido, si hubieras hecho, o sea, después de hacer el hash de la y el hash de la información de pago, luego lo hubieras firmado, entiendo, ¿no? Ay, no te he entendido lo último, es que se te oye fatal. Es decir, por ejemplo, una vez que tienes... Porque ahora ya sí que es imposible, o yo por lo menos no soy capaz de entenderte lo que me quieres decir. Perdona, Neila, entre que estoy aquí medio embotada con la cabeza. Porque necesitarías dos claves distintas. No, ¿por qué? ¿Por qué necesito dos claves distintas? Aquí al final tengo una. Mi firma, yo puedo tener, para firmar cada hash. No, cada hash lo puedo firmar con la misma clave. Es una firma. Cualquiera puede verificarla. Puedo usar la misma o distinta, pero no necesitaría dos claves distintas. Porque es mi firma siempre puedo emplear la misma. ¿Me explico? A ver, Sergio, que también querías decir algo. Pero puedes concatenar y después firmar la concatenación con la clave del segundo hash. Sí. Son cosas distintas. Ahora solo estoy con la firma. Luego entramos que por qué calculamos el segundo hash. Que también es perfectamente posible. Es decir, ¿por qué puedo eliminar esto? ¿Por qué no lo elimino? Eso es lo que te refieres tú, Sergio, ¿no? ¿Vale? Son cosas distintas. Vamos primero a ver por qué es necesario concatenarlas. ¿Por qué las mezclamos? ¿Qué ocurre si yo tengo esta firma y esta firma? ¿Qué me relaciona este pedido con este pago? ¿Entendéis? No sé cuál corresponde a qué. Es decir, si a mí me llega un pago, no sé a qué pedido corresponde, me puede llegar el pago 20 veces y pago 20 veces, aunque sea a pedidos distintos. ¿Entendéis la idea? Es decir, ya no es que solo, no me basta con firmar el pedido, tengo que firmar este pedido y este pago están relacionados, uno corresponde al otro. ¿Lo veis? Por eso es la firma dual, por eso no me basta con firmarlos por separado, porque entonces no podría relacionarlos entre sí. ¿Entendéis esto? ¿Alguien no lo entiende? Vale, y ahora vamos ya a lo que preguntaba Sergio. ¿Vale? Esto ya obviarlo. Hemos visto que esto no nos sirve. ¿Por qué calculamos este hash aquí? ¿Es necesario? Lo primero, ¿sería necesario? Como dice Sergio, no sería necesario en sí. Podría concatenar los hashes, porque luego al final, ¿cuál sería el otro proceso? El proceso contrario, ¿qué sería? Descifraría esto con la clave pública. Por este lado, concatenaría, o sea, calcularía un hash, calcularía otro hash, concatenaría los hashes y comprobaría que la concatenación me da igual. Pero, ¿qué me facilita volver a calcular el hash? Que yo voy a trabajar con el mismo tamaño. Entonces, este cifrado va a ser siempre de la misma manera. Porque si no, aquí lo que tendría es como el doble de tamaño. Básicamente es eso. ¿Vale? Por eso hacemos este hash. Pero sería válido lo otro. ¿Entendéis esto? ¿Alguien se ha perdido?
Te has perdido, Neila. Vale. A ver, ¿has entendido lo primero de por qué es necesario concatenarlas para que una esté relacionada con la otra? Vale, pues voy a ir borrando aquí, a ver si puedo. Vale, vamos a borrar esto y así ya nos vamos quitando. Vale. Bien. Si yo no tengo este hash aquí, ¿qué ocurre? Lo que tendría es hash concatenado con otro hash cifrado o firmado. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto que yo tengo aquí es más grande, sería el doble. Tendría un hash y otro hash. Sería el doble. ¿Vale? Lo que tengo aquí, lo que me llegaría aquí sería el doble y la firma pues, también sería más grande. ¿Sí? Si yo lo que hago es calcular el hash de la concatenación, lo que hago es, esto que es más grande ya me vuelve al mismo tamaño que estos por separado. Entonces, yo puedo emplear el algoritmo de firma, el bloque lo puedo tener diseñado ya en general, sean del siempre las entradas al tamaño van a ser del tamaño de la salida del hash. No tendría que tener algoritmos de cifrado o de firma, pues unos para un tamaño de entrada y otros para otro tamaño de entrada. De este modo siempre voy a tener el mismo tamaño de entrada para el algoritmo de firma. Además, que pues eso me ocupa menos. ¿Más dudas? ¿Te queda un poco más claro, Neila? O Vale, perfecto, gracias. ¿Más dudas? Bien. Ahora, muy bien, esto lo tenemos así. Esto es la firma únicamente. ¿Qué es lo que, cómo lo puedo llevar a la práctica? Pues para eso podemos hacer algo como esto. ¿Vale? Imaginad que yo tengo la información de pago que hemos dicho que no quiero que el vendedor lo reciba, ¿vale? Voy a pasar toda mi información al vendedor, pero no quiero que sepa cuál es mi cuenta de banco. ¿Vale? Entonces, lo que hago es calculo la firma del pedido, digo del pago, y le adjunto el resumen, el hash del pedido. ¿Por qué? ¿Por qué le adjunto el hash del pedido? Para asociarlo, exactamente, para asociarlo y porque luego yo quiero que la firma dual la pueda verificar cualquiera. Y si la firma dual no puede calcular el hash del pedido porque no lo tiene, no podría verificarlo. Entonces yo directamente le paso el pedido. Pues la firma, el hash del pedido, madre mía, tengo la cabeza como un bombón. ¿Vale? Y así ya los tengo relacionados, como decía Ney. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace? Todo esto lo va a cifrar de manera simétrica. Y esta clave simétrica, esta clave secreta simétrica, se la pasa cifrada con la pública, en este caso del banco, porque esto es para el banco. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y de manera análoga, la información del pedido, la firma dual y el resumen del pago, igual que aquí tenía otro, el resumen o el hash del pedido. Para que no tengan por qué saber los detalles, pero puedan verificar la firma. ¿Vale? ¿Entendéis cuál es la idea? Es un poco lioso, pero lo importante es todo esto que tiene que ir para la pasarela de pago, que luego irá al banco, solo lo va a entender la pasarela de pago. ¿Vale? Todo esto, lo que está a partir de aquí,
Bueno, ya ha salido. ¿Vale? Lo que está a partir de la rayita roja, que tiene que ir para el vendedor, lo va a entender el vendedor, lo otro lo va a pasar tal cual. Y no va a saber cuál es mi número de cuenta. ¿Vale? Y de igual modo, el banco nunca tiene los datos del pedido, lo que tiene solo es el hash del pedido. ¿Vale? Entonces, el vendedor, ¿qué es lo que hace? Calcula el hash del pedido. El hash de pago ya lo tiene, pues lo concatena y lo que hace es ver que este hash coincide con el que ha descifrado. ¿Vale? Y verifica la firma. ¿Veis cuál es la idea? Esto es un poco lioso, ya os digo. No me importa repetirlo, no me importa hacer pruebas. Hay ejercicios de examen que están basados en esta idea, no necesariamente es decir, la solución no es emplear la firma dual de SET, sino emplear estas estrategias que hemos visto aquí en ese caso concreto. ¿Vale? Entonces, hay veces en las que no necesito toda la sofisticación, pero a lo mejor cierta parte de la sofisticación. ¿Entendéis por qué aquí me mandan el hash del pago en lugar de mandarme la información del pago? La idea es, no quiero que tenga la información del pago, pero quiero que pueda verificar la firma. Quiero que pueda saber que este pago está unido a este pedido, aunque no sepa cuál es la cuenta de correo del banco. Por tanto, le mando el hash, porque ese hash forma parte de la firma dual que luego ha tenido que comparar. ¿Dudas? Intentar repasar esto e intentar hacer ejercicios. Como os decía, el jueves vamos a resolver dudas que tengáis, ejercicios que hayáis intentado hacer y que no os hayan salido. Pues si nadie propone nada, pues ejercicios que proponga yo, pero los vais a tener que hacer vosotros. Si nadie los hace, yo no los voy a hacer. ¿Vale? Porque la idea es que intentéis sacarlo, porque muchas veces el ver la respuesta uno la entiende, pero no es capaz de idearla por uno mismo. Y lo que me interesa es que aprendáis a idear estas estrategias que son generales. Y que no sepa siempre que en la firma tengo que utilizar la clave privada, que para cifrar la clave temporal o la clave de sesión tengo que utilizar la pública del otro. Estas cosas son siempre las mismas. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vale. Pues lo dejamos aquí hoy y el próximo día, ya os digo. Espero que os animéis a plantear problemas. ¿Vale? Pues nada más. Antes de que pierda la voz del todo, me despido. Y perdonad por esta un poco así. Pero mira, por lo menos no os contagió nada. Eso también es bueno. Venga, adiós a todos.